Hola chicos, bienvenidos nuevamente a la segunda clase de esta semana. Como saben, vamos a continuar con el tema que vimos el día de la clase anterior, que es de los caudillos del presidencialismo de los años 1920 a 1982. El día de hoy vamos a ver lo que sucedió en la Guerra Cristera y el objetivo de la clase es descubrir las razones por las que se inició la Guerra Cristera, qué sucedió, quiénes se involucraron y qué se logró con esta guerra. Vamos a recordar que las personas del pueblo, los campesinos y obreros, estaban muy en desacuerdo de lo que pasaba, ya que en el país tenían situaciones muy difíciles en cuanto a lo social, lo político y lo económico. Y ya vimos en la clase anterior que mataron a 3 de los presidentes que estaban en ese entonces y que las cosas estaban muy difíciles. Entonces vamos a ver qué fue lo que los llevó a hacer esta guerra. En ese entonces, la Iglesia tenía una gran influencia en la política. Hablamos del año 1926, en que el presidente Plutarco Elías Calles elaboró una ley en la que prohibía que hubiera procesiones e hicieran ofrendas a la Iglesia. Se limitó el número de sacerdotes y se clausuraron algunas escuelas católicas, lo que enfadó mucho a las autoridades de la Iglesia católica, por lo que tuvieron que suspender actividades religiosas, es decir, que no hubiera misas de ninguna iglesia, lo que generó que las personas realizaran protestas contra el gobierno. Este conflicto creció y se convirtió en una lucha armada conocida como la Guerra Cristera, que se llevó a cabo en Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Muchos soldados murieron a causa de esta guerra, y en el año 1929 se tomó un acuerdo y decidieron que el gobierno no se iba a relacionar con la iglesia y viceversa. Antes de que sucediera todo esto, muchas iglesias habían sido ocupadas por militares para hacerlos sus cuarteles, y al llegar a este acuerdo decidieron regresarles sus iglesias. Un dato curioso sobre esto es que la Catedral de Zamora había sido empezada a construirse en 1898, pero dejó de construirse estando incompleta. Únicamente había bardas que rodeaban lo que iba a ser el santuario guadalupano. Se quedó incompleto el templo y, aprovechando que se atravesó todo esto de la Guerra Cristera, tomaron los cimientos del santuario para establecer su cuartel militar, donde se llevaron a cabo diversas ejecuciones. Por eso, el día de hoy podemos ver que una de las paredes del santuario está agujerado por impactos de bala. Bien, vamos a recordar que la Guerra Cristera se originó porque el gobierno y la iglesia estaban involucradas y después decidió el gobierno poner un alto a la iglesia y pues se hicieron muchos caos porque la iglesia tuvo que cerrar sus puertas y la gente, como era muy católica en ese entonces, pues no les gustaba lo que estaba pasando con la política y con la iglesia. Entonces, después de una lucha, decidieron hacer un acuerdo entre el gobierno y la iglesia para que ninguno de los dos se pudieran relacionar. Hay que recordar que el presidente de ese entonces era Plutarco Elías Calles. Y pues bueno, ya están listos para realizar su actividad y díganme qué les pareció el dato curioso sobre el santuario guadalupano de nuestra ciudad. Nos vemos.